Muy bien, hermanos, ¿qué tal? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Como siempre, una bendición de parte de Dios el estar reunidos cada domingo. Es un privilegio, un placer de verdad que Dios nos concede este momento, este tiempo de reunirnos, de congregarnos. Y bueno, vamos a aprovecharlo. Nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en el tiempo de oración. Ahora vamos a gozarnos con la palabra de Dios. Y bueno, no más quiero comunicarles que ya nuestros hermanos abrieron el nuevo perfil de Facebook, que se llama Somis, ¿qué, hermano? Perdón. ¿Cómo se llama? La página de Facebook. Iglesia Comunidad de Somis. Iglesia Comunidad de Somis, así la van a poder encontrar. Iglesia Comunidad de Somis. Es nuestra página en Facebook para que puedan escuchar los servicios, nos puedan acompañar cuando no puedan venir. Cuando no puedan, realmente no puedan venir por alguna emergencia, enfermedad o eso, pero ya saben que siempre es bueno y necesario esforzarnos por venir y congregarnos. Entonces, la página está ahí para compartirla, para anunciar el Evangelio, para que llegue a aquellos familiares, amigos que aún no conocen del Señor. Para eso son estas redes sociales, como un instrumento nada más, no como un pretexto. Entonces, bien, vamos a continuar nuestro estudio que hemos estado iniciando ya hace un buen tiempo sobre la unidad de la iglesia. Así que les pido que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Como ya saben, ese ha sido nuestra escritura base de todo este estudio. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Listos? Bien, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien. Hasta el día de hoy, mis hermanos, ya hemos tocado varios puntos acerca de estos temas. Hemos dado continuidad a este tema, a estas clases sobre la unidad de la iglesia. Y bueno, ya hemos hablado sobre la oración, sobre lo que es la comunión unos con otros, lo que representa la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hemos hablado de la oración ya en varias ocasiones. Hemos tocado el tema del partimiento del pan, que fue hace 8 días, que incluso pues tuvimos el privilegio y la bendición de tomar la Santa Cena. Así que en esta ocasión vamos a tocar el tema de la doctrina, por lo que vamos a comenzar definiendo qué es doctrina. ¿Sí? Se entiende como doctrina al conjunto de ideas, enseñanzas, ideología, disciplina o a un tipo de sistema impuesto. ¿Sí? Recuerden eso, es muy importante ir poniendo atención en estas definiciones. Doctrina, pues, es el conjunto de ideas, enseñanza, ideología y disciplina. ¿Ya? Cuando hablamos en lo particular sobre la doctrina cristiana, nos referimos a las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Es decir, se refiere a los dogmas, las creencias y fundamentos ordenados en la Biblia, los cuales son aceptados y defendidos por los creyentes, o más puntualmente, por un grupo de fieles creyentes. ¿Sí? Entonces, si cada uno de nosotros estamos de acuerdo en que como cristianos nuestra doctrina tiene sus raíces en las creencias y fundamentos establecidos en la Biblia, entonces debemos de resolver muy bien, mis hermanos, que nuestra doctrina fue establecida por Dios mismo. ¿Okay? Entonces, resolvamos bien eso en nuestra mente, en nuestro corazón, que esta doctrina, que estas enseñanzas fueron realmente, ¿sí?, establecidas por Dios. Es decir, todos los consejos, todas las promesas, los mandamientos, las exhortaciones, las bendiciones y los juicios que encontramos en este libro, en el libro que tienes en tus manos que se llama la Biblia, realmente fueron pensados, ¿sí?, y transmitidos por Dios. ¿Okay? Resolvamos eso. ¿Sí? En la Biblia dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49 y 50, yo se los leo, dice:
porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo de enseñar, la doctrina. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. ¿Ven? Entonces, la doctrina, nuestras enseñanzas, fueron establecidas por Dios mismo, fueron transmitidas por Dios. Jesús no habló de lo que Él quiso hablar. Él enseñó y estableció lo que el Padre le dijo que enseñara. Entonces, este versículo, mis hermanos, que acabamos de leer, nos afirma y nos testifica una cosa: que nuestra doctrina, es decir, nuestras ideas, nuestra enseñanza, nuestra ideología, nuestra disciplina, nuestro sistema impuesto como cristianos, fueron infundidos, originados, comunicados por Dios. ¿Ok? Y esta doctrina, estas enseñanzas fueron plasmadas en letras, en este libro que se llama la Biblia. Por lo tanto, debemos profundizar un poco más en el entendimiento del propósito de la Escritura. Debemos de profundizar en qué significa, cuál es el propósito de la Escritura, para posteriormente entender por qué debemos de perseverar en la doctrina, como dice el versículo, ¿no? O sea, primero tenemos que entender el propósito de por qué esta doctrina, esta enseñanza fue plasmada en letras, para después comprender y entender por qué debo de perseverar en ella. Entonces, acompáñenme a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Listos? Dice la palabra, Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a estudiar estos versículos prácticamente, mis hermanos, palabra por palabra, para entender el mensaje que se nos está ofreciendo en estos versículos, ¿sí? Para entender el propósito de la Escritura. Así que les pido que saquen su lupa, porque en verdad vamos a estudiar palabra por palabra esto. Comienza el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Esa palabra, toda o todo, pues obviamente, lógicamente implica todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Sin embargo, para darle un poquito más de énfasis al significado de la frase, de esta expresión, la palabra toda viene de la palabra griega pas, con S, que significa cada uno o cada una. ¿Okay? Cada uno o cada una. La palabra escritura viene de la palabra griega grafo, que significa grabar, más específicamente escribir o decir. Y la palabra inspirada es una palabra que significa emanada, surgida, nacida, brotada, que proviene de, ¿sí? Entonces, con esta frase, mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo excluye cualquier posibilidad absurda de llegar a pensar que hay alguna palabra en la Biblia que no es inspirada por Dios. Si hay alguna persona que piensa que a la Biblia le falta o le sobra, es porque esa persona, como estudiamos en la clase pasada, tiene disensiones, es decir, tiene sus propias ideas, sus propios argumentos. ¿Sí? Por eso siempre le va a costar trabajo someterse a la palabra de Dios, aceptarla como una verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, con esta expresión Pablo excluye esa posibilidad. Es una posibilidad absurda pensar que a la Biblia le falta o le sobra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la misma palabra lo confirma. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahora, utilizando las definiciones de estas palabras que acabamos de decir, podríamos describir esta frase o esta expresión de la siguiente manera, parafraseando un poco. Podríamos expresarla de la siguiente forma: cada una de las palabras escritas y dichas en la Biblia han surgido, han nacido, han brotado de Dios.
cada una. ¿Sí? No hay una palabra en la Biblia que no haya sido inspirada por Dios, que no haya nacido del corazón de Dios, de la mente de Dios. ¿Sí? Y esta palabra que ha sido emanada, ¿sí?, que ha nacido en el corazón de Dios, dice el versículo que nos es útil, ¿sí?, lo cual implica, o lo cual significa que nos es provechosa o nos es benéfica. ¿Por qué? ¿Por qué nos es útil la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es un beneficio en el cual cada cristiano, ¿sí?, salimos ganando. Ya que como dice el versículo, nos es útil, dice, primera cualidad, dice, es útil para enseñar. ¿Sí? La palabra de Dios nos es provechosa, nos es benéfica para enseñar. Se traduce también para instruir, para educar, para formar, para adiestrar, para aprender. Por ejemplo, ¿quién de nosotros aprendió a leer y a escribir solo? Absolutamente nadie, mis hermanos. Todos tuvimos que tener un maestro, ¿sí?, que nos instruyera, que nos educara, que nos preparara, que nos ayudara a aprender, a conocer cada letra, ¿sí?, que nos adiestrara en el sonido de cada letra. Y conforme iba la instrucción, ¿sí?, ibas aprendiendo y reconociendo las letras, y con esas letras formando palabras, y al mismo tiempo que ibas formando palabras, ibas formando oraciones. Y conforme te ibas adiestrando, o el maestro te iba adiestrando en el sonido de las letras, podías ir pronunciando correctamente cada letra, cada palabra y cada oración, al punto de llegar a leer lo que tú escribías o lo que tú leías, lo que tú veías. De la misma forma, así como un maestro enseña a su alumno y un padre forma y educa a su hijo, Dios nos educa, Dios nos forma, Dios nos adiestra, Dios nos instruye a través de su palabra para ser preparados para la vida, para que enfrentes las situaciones, no solamente la vida terrenal, la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos es provechosa y nos es benéfica porque a través de ella Dios nos educa, nos instruye, nos forma, nos adiestra, nos ayuda a aprender. Pero también dice, por ejemplo, en Proverbios 4, capítulo 4, versículo 1 al 4, dice la palabra: hijos, atiendan a los consejos de su padre, pongan atención para que adquieran buen juicio, es decir, sabiduría. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo, mi madre me amaba con ternura y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras, haz lo que te mando y vivirás. Entonces, qué importante y necesaria, y por eso nos es útil y provechosa la palabra de Dios, porque Dios nos enseña, Dios nos instruye para estar preparados para la vida. Entonces, la segunda cualidad dice, la palabra de Dios nos es provechosa, nos es benéfica, porque nos es útil para enseñar y para redarguir, ¿verdad? Esta palabra, mis hermanos, redarguir, está íntimamente relacionada con el convencer, ¿sí? El convencer. La Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús dijo lo siguiente: y cuando Él venga, o sea, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá, redarguir, es la misma palabra que se utiliza, redarguir, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Es decir, en el contexto de la enseñanza bíblica, mis hermanos, redarguir se trata de convencer a una persona por presentar evidencia adecuada de que debe haber un cambio en él, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de convicción. Cada uno de nosotros, mis hermanos, antes de venir a Cristo, cuando vivíamos en el mundo, ¿sí? Nuestras concupiscencias, nuestras bajas pasiones, o así que dándole vuelo a la hilacha, como se dice, ¿sí? Cada uno de nosotros hubo un momento, un tiempo en el que alguien nos habló de la palabra de Dios. Hubo un momento en el que tú te topaste o te encontraste con un mensaje, un versículo, algo. Y en ese momento tú abriste tu corazón y tu mente para recibir esa palabra.
Y conforme fuiste aprendiendo y recibiendo esta palabra, el Espíritu Santo te convenció, ¿sí? Te redarguyó, te convenció de que era necesario, presentándote evidencia de la Biblia, con la Biblia, de su misma palabra, te convenció de que necesitabas un cambio en tus pensamientos, un cambio en tu actitud, un cambio en tu conducta, un cambio en tus convicciones, ¿verdad? Cada uno de nosotros experimentamos eso. Sin embargo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, aún siendo cristianos, el Espíritu Santo nos sigue redarguyendo. Porque cuando cometemos una mala acción, cuando tenemos malos pensamientos, cuando nuestra actitud no es la adecuada, cuando nuestras convicciones se están desviando, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando tú vienes a la palabra de Dios, Él te redarguye, Él te convence con la misma palabra, te hace ver que tu conducta no fue la adecuada, que tus pensamientos no son sanos, ¿sí? Que tu actitud no es la correcta, que tus convicciones se están tambaleando. Entonces, esa palabra, mis hermanos, el redarguirnos es muy importante siempre. Por eso es tan muy importante y muy serio que todos los días vengas a la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, dice que la palabra de Dios nos es útil, nos es provechosa, nos es benéfica porque nos enseña, nos redarguye y nos corrige, ¿verdad? Esta palabra nos da la idea de enderezar de nuevo, de rectificar o de mejorar. Fíjense, entonces todo viene de la mano. Dios te instruye, Dios te enseña, Dios te va formando, ¿sí? Y conforme te va dando esa formación, te va convenciendo de que tienes que cambiar tus pensamientos, tu actitud, tu conducta, te redarguye, porque al mismo tiempo el siguiente paso es que te corrige. O sea, te convence de que estás mal, te convence de que tus pensamientos no están bien y te corrige, es decir, endereza de nuevo, rectifica, mejora. Eso significa corregir. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, la palabra dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Él corregirá, rectificará, mejorará tus pensamientos, tu actitud, tu vida, todo en ti. ¿Sí? Entonces, veamos cómo de verdad la palabra de Dios cuando trabaja en nuestras vidas, en verdad lo hace de una manera increíble, profunda, ¿sí? Dios nos corrige. Ahora bien, hasta ahorita sí vamos agarrando el punto, mis hermanos, sí vamos entendiendo el propósito de la palabra de Dios. Bien, seguimos. La palabra de Dios dice, pues, nos es útil, nos es benéfica, nos es provechosa, porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Esta palabra, mis hermanos, es muy interesante, ¿verdad? Porque nos indica preparación, ¿sí? Nos indica o nos habla de educación, de entrenamiento, ¿sí? Ese entrenamiento, esa preparación, esa educación que solamente se halla en la senda de la justicia. Entiéndase que tiene una implicación a la corrección disciplinaria, ¿sí? Es decir, nos habla de criar, o sea, de criarnos y disciplinarnos, pero con amor y en la fe, ¿sí? Con amor y en la fe. Por ejemplo, Efesios 6:4 dice, ¿sí? Dice la palabra: y vosotros, padres, y ustedes padres, no provoquen a ir a vuestros hijos, sino criadlos, ¿sí? Instruyanlos en disciplina y amonestación del Señor. En Hebreos perdón que me voy muy rápido, pastor, pero es que es por el tiempo que nos sometemos. En Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11, creo que este es el mejor ejemplo de lo que significa instruir en justicia. Dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies la instrucción del Señor, ni desmayes o no te desanimes cuando eres reprendido, cuando eres instruido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, instruye y azota o disciplina a todo al que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, si soportas la instrucción, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, sin instrucción,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, que nos instruían, ¿sí? Y los venerábamos, los amábamos, los respetábamos. Pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya ven, mis hermanos, cómo salimos ganando, porque al obedecer a Dios, al permitir que Dios trabaje en nosotros, vivimos, nos prepara para la vida. Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, o sea, Dios para lo que nos es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. ¿Sí? Ahí está el beneficio. ¿Sí? Salimos ganando porque a través de la disciplina, a través de la instrucción, a través de que permitamos que Dios nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, ¿sí? Participamos de la santidad de Dios. Dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Obviamente a nadie le gusta que nos disciplinen, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, que nos digan estás mal, corrige esto, componte en esto, en aquello, ¿verdad? Pero dice, pero después de la instrucción, después de la disciplina, después que Dios te trata como a su hijo, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, entiéndase, adiestrados, educados, preparados. Pues, hermanos, en verdad, la ganancia de permitir que Dios trabaje en nuestras vidas a través de su palabra es grande, ¿sí? Es incomparable. Como hijos de Dios, ¿sí? Tenemos nosotros pues que dar ese fruto apacible de justicia. Y si tú quieres dar ese fruto apacible de justicia, permite que Dios te instruya, que Dios te eduque, que Dios te adiestre, que Dios te prepare. No desmayes, no te desanimes. A veces la situación es difícil, es complicada, parece no haber salida. ¿Sí? Todos hemos pasado por ello, pero créanme, Dios trabaja para bien. ¿Sí? Y al final, después de un tiempo, veremos ese fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Bien, entonces hasta aquí hemos estudiado la función de las Escrituras, la utilidad que tiene la palabra de Dios, la cual, ya dijimos, es nuestra doctrina que emana, que nace de Dios, ¿verdad? Del corazón y de la mente de Dios, y la cual quedó plasmada en este libro. Pero, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el plan de Dios? O sea, ¿qué intención tiene Dios de que con la palabra, con su doctrina, con sus enseñanzas, y a través de ellas yo sea enseñado, redarguido, corregido, instruido? O sea, ¿cuál es el propósito, la intención que tiene Dios en mi vida, en tu vida, con su palabra? ¿Sí? Seguimos leyendo, dice en 2 Timoteo, dice el versículo, dice entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Bien, ese a fin es con el propósito. ¿Sí? Dios va a trabajar en nuestras vidas a través de su palabra con el propósito, con la finalidad, dice, que el hombre de Dios. Esa expresión, mis hermanos, es una expresión muy utilizada en el Antiguo Testamento. Y la puedes encontrar, por ejemplo, en Deuteronomio 33:1, en Josué 14:6, en 1 Reyes 12:23, por dar algunos ejemplos. Y es una expresión muy utilizada en el Antiguo Testamento, la cual significa profeta. ¿Qué es un profeta? En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios, o sea, que habla la palabra de Dios a otros. Viene de la palabra griega profetes, que significa uno que habla o defiende. Es decir, en pocas palabras, un hombre de Dios o una mujer de Dios, ¿sí? Es un siervo de Dios, es un servidor. ¿Sí? Aquí se ha confundido mucho porque se piensa que el profeta, que ese término realmente ya está muy devaluado en estos tiempos, porque ahorita ya cualquiera es un profeta o se hace llamar profeta,
¿sí? Porque piensa que es hablar del futuro. No, un profeta, un hombre de Dios, es un siervo de Dios que habla, que comunica la palabra de Dios, las verdades de Dios, que las defiende, ¿sí? Entonces, el propósito de la Escritura es de que el hombre de Dios, ¿sí? El siervo de Dios, sea perfecto. ¿Qué significa? Sea perfecto significa que seas completo, ¿sí? También se deriva de un término que es pertrechado, ¿sí? Que significa que disponer de lo necesario. Ojo, es muy interesante, mis hermanos, porque, por ejemplo, en un lenguaje militar, en el lenguaje militar, la palabra pertrechado significa o es el conjunto de armas y municiones necesarias para el uso del soldado. Es con lo que lo equipan. Es lo que el soldado necesita para poder realizar su función, ¿sí? Entonces, el propósito es con la finalidad de que el siervo de Dios esté completo, que disponga de lo necesario, ¿sí? Que esté enteramente preparado, dice el versículo, es decir, entiéndase, instruido o equipado, ¿sí? Ahora, vamos a unir todo, haciendo una síntesis de todo lo que hemos estado y hasta ahorita estudiando. Dice, nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, nuestra ideología, nuestro sistema, ¿sí? Fue inspirado, fue creado, emanó, ¿sí? Surgió del corazón y de la mente de Dios y fue plasmada en letras en un libro que se llama la Biblia. Y cada una de las palabras escritas en la Biblia, ¿sí? Nacieron del corazón de Dios y no son provechosas o no son útiles porque a través de ellas Dios nos enseña, nos prepara, nos educa, Dios nos redarguye, ¿sí? Nos convence de que estamos mal. A través de la palabra de Dios nos corrige, endereza nuestras veredas, nuestros caminos. A través de ella Dios nos instruye, ¿sí? Con el propósito, con la finalidad de que el siervo de Dios, ¿sí? Esté completo, disponga de todo lo necesario, esté totalmente instruido y equipado para toda buena obra. Es decir, para la obra de Dios, para servirle a Dios, para trabajar para Dios, para la vida en general, ¿sí? Miren, esto lo podemos vincular con la instrucción que se nos da en Efesios capítulo 6. Me acompañan en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Okay. ¿Dónde nos fortalecemos? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Dónde obtenemos ese poder? A través de la palabra, bien. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Muy bien. Versículo 13. Por lo tanto, toma, vístete, equípate con toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos, equipado, ¿sí? Con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad, equípate o vístete, ¿sí? Del escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma, equípate del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. 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 ¿Verdad, mis hermanos? ¿Sí? Este es el propósito de la palabra de Dios, que a través de la palabra de Dios, Dios nos va a equipar de todo lo necesario para que podamos luchar, ¿sí? Las guerras espirituales, para que puedas vivir correctamente, para que puedas obrar y trabajar para Él, para que le puedas servir de la manera correcta, ¿sí? Entonces, vemos la importancia, pues,
de la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos comprender y llegar a entender un poquito ahorita el propósito de la doctrina, lo que la palabra representa para nosotros como cristianos. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, yo te pido que esta semana estudies otra vez estos versículos, vuelve a repasar palabra por palabra lo que acabamos de estudiar, analízalo, digiérelo, piénsalo, ¿sí? Y convéncete, resuelve esto. Esta doctrina, ¿sí?, nació del corazón de Dios y nos fue transmitida con este propósito, de que los hijos de Dios, los siervos de Dios, estemos totalmente equipados para la batalla, para la vida. ¿Okay? Pero eso solamente se va a lograr si no nos desanimamos, ¿sí?, si no desmayamos en la disciplina, en la instrucción del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, por este tiempo. Damos gracias por este día, Señor, que tú nos has regalado. Gracias por tu palabra, Padre, que en verdad nos es útil, nos es provechosa, ¿sí?, nos es benéfica, porque a través de ella, Señor, tú nos preparas, nos educas, nos instruyes, nos adiestras, nos equipas de todo lo necesario, Señor, para poder luchar, para poder pelear, para poder vivir. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, ¿sí?, que están aquí, por nuestros hermanos que no pudieron venir el día de hoy, que tú, Señor, nos equipes, que tú, Señor, nos adiestres, que tú nos eduques, que nos convenzas, Padre, de que estamos mal, que nos convenzas de que a veces, Señor, queremos imponer nuestros propios argumentos, cuando lo único que tú nos pides, Señor, es obediencia, que nosotros nos dejemos disciplinar, instruir por ti, porque al final todo es para nuestro beneficio, porque participamos de tu santidad, porque damos fruto apacible de justicia. Señor, yo te ruego que nos ayudes a seguir adelante a cada uno de nosotros. Tú vas enfrente de nosotros, tú nos abres camino, eres nuestro Dios, quien provee, quien suple nuestras necesidades, quien nos sana, quien nos fortalece, eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, eres nuestro Dios verdadero. Padre, bendice esta congregación, bendice a mis hermanos, bendice los matrimonios, bendice nuestros trabajos, nuestra entrada y nuestra salida, nuestros hijos. Pero sobre todo, Padre, danos ese corazón dispuesto, esa mente dispuesta a aprender. Sí. Te damos gracias, te pido, Señor, que nos lleves con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ya,